compartir con vosotros también tiene que ver con esto, la salvación. ¿Sabéis una cosa con respecto a la salvación? Pues como pasa con la historia, también nos pasa a nosotros, ¿no? Hablamos incluso poco ya de ella, porque es algo que damos ya tan por sentado que nos dedicamos pues, a otras muchas cosas, ¿no? Del Evangelio y tal. Y parece como si quedara la salvación, como si quedara un poco relegada, ¿no? Suele ocurrir. Bueno, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la salvación. Y lo vamos a hacer porque la última vez que estuve compartiendo con vosotros la palabra un domingo, pues precisamente hablamos de esto. Pero esta digamos que podría ser la segunda parte o la continuación de lo que no hablamos en aquel día, ¿vale? Como han pasado, pues, 3 meses aproximadamente, que me puedo quitar la mascarilla. Vale. Ok. Pues sí, la verdad es que se agradece. No estar con la mascarilla. Bueno, como os decía, en aquella ocasión hablamos de, por decirlo de alguna forma, de una parte, de un contexto de la salvación. Y ahora vamos a hablar de la otra. En aquella ocasión os voy a refrescar un poco la memoria, voy a utilizar unos minutos para refrescaros la memoria. Hablamos, por decirlo de alguna forma, para que me podáis comprender, de la parte de la salvación que le toca a Dios, sin duda ninguna, como cantamos y como decimos y como sabemos de una forma evidente y clara por la palabra de Dios, esa es la gran parte, ¿verdad? Eso es lo grande, lo inmenso, lo que más se puede decir, porque esa salvación ha sido hecha para nosotros, pero hecha en todos los sentidos por nuestro Dios. Él ha sido quien ha hecho posible nuestra salvación. Pedro nos lo dice de esta forma, capítulo 1, versículo 8, no hace falta que lo busquéis. Dice, ustedes lo aman a Jesús, a pesar de no haberle visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Efectivamente, el premio mayor que Dios nos ha dado por la fe ha sido la salvación, ¿verdad? Obtenemos otras muchas cosas, sin duda ninguna. Pero la mayor de ellas, la que podemos valorar quizás con mayor plenitud, es la salvación, sin duda ninguna. Y eso fue lo que estuvimos hablando, aspectos de la salvación, ¿no? Esa es la razón o la meta principal, el propósito más importante que podemos conseguir con el hecho de poner nuestra fe en Cristo, como dice Pedro, aún sin haberle visto nosotros, con nuestros propios ojos, ¿no? La salvación de nuestras almas. Y estuvimos respaldando esta verdad con un montón de textos, con la idea principal y lógica de que no fuera cuestión de una forma de pensar mía o un pensamiento de ninguna determinada religión, de ninguna determinación, no. Es la palabra de Dios la que identifica esto como una tremenda realidad. Y todo estaba corroborado con un montón de textos que así nos lo dicen, ¿no? Nos hablan de que la obra de redención que Cristo abrió en la cruz nos abría un camino único y un camino nuevo para poder volver a tener una relación con Dios, ¿verdad? Con nuestro Creador. Porque este es el único modo del cual podemos salir, escapar o evadir de una condenación. Porque también dijimos que si evidentemente necesitamos una salvación es porque estamos sujetos a una condenación. Tampoco hablamos mucho ya de ella, ¿verdad? De la condenación, pero se sobreentiende. Si necesitamos una salvación es porque efectivamente hay una condenación. Y la palabra de Dios también habla muy mucho de ella, ¿no? Vimos también algo fundamental de esta salvación, algo que a mí desde luego me llena cada vez que lo comento, cada vez que pienso en ello y que además lo acabamos de cantar, ¿no?
vimos cómo Dios blindaba, protegía de la mejor forma posible esa salvación. De modo que no hay absolutamente ningún tipo de cuestión, ningún tipo de inconveniente que pueda ocurrir que nos pueda apartar, como hemos cantado hace un momento, de esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Él ha sido quien lo ha hecho posible. Él ha sido quien lo ha hecho así. De modo que hablamos de todas estas cosas y hablamos muy poquito de la parte que nos toca a nosotros, porque sin duda ninguna también somos parte en esta salvación, ¿verdad? Esta salvación Dios la hizo, la preparó precisamente para nosotros. Nada, absolutamente nada del resto de lo que está creado, incluso los ángeles, también nos lo dice la palabra de Dios, tienen el privilegio de recibir este don, el don de la salvación. Ha sido hecho para nosotros, ¿no? Y por supuesto, en este sentido, y en la parte que nos toca a nosotros, pues probablemente tenemos que entender, tenemos que reconocer, tenemos que admitir, pues que también las condiciones para poder acceder a esta salvación, también de igual manera las ha puesto Él. No las podemos poner nosotros, ¿no es cierto? Esto es algo que choca, ¿verdad? Con el pensamiento general que reina hoy día en todas las personas, ¿no? Hoy está de moda y lo fácil, cada vez que hablamos con una persona de este tipo de cosas, es que ellos te planteen su propia manera de salvarse, ¿no? Esto evidentemente choca de pleno con lo que la palabra del Señor nos dice. Nada, absolutamente nada, va a cambiar el modo en el que Dios ha previsto que nos podamos salvar. Tampoco se puede añadir nada a ese plan, a esa obra maestra que Dios ha hecho para salvarnos. La única forma que hay para acceder a esta salvación es la que Él ha dispuesto. Como yo sé que sois creyentes muy doctos en la palabra, pues ya sabéis cuál es el camino, ¿no? Si os preguntara de qué forma o de qué camino, cuál es el camino que Dios ha previsto para poder tener y disfrutar de esta salvación, pues creo que todos diríais lo mismo, ¿no? La Biblia también es muy clara, ¿no? Hay cantidad de versículos que nos hablan de esto, que nos dicen que por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron, todos están, sin excepción, destituidos de la gracia de Dios, destituidos de la salvación. Romanos, ¿no? Otros versículos nos hablan, Pablo en Efesios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no es una cosa nuestra, esto no es de nosotros. Esto es un regalo de Dios y tampoco es por obras, tampoco es por nada que pudiéramos o hacer o pudiéramos dejar de hacer. Esto para que nadie se gloríe, para que nadie pueda llegar ahí y decirle a Dios, Dios, es que yo no he sido tal persona, es que yo he hecho tal cosa, es que yo merezco la salvación. Que es lo que nos dicen hoy día, ¿verdad? Nos dicen incluso que Dios sería injusto. A mí me lo han dicho muchas personas, probablemente a vosotros también, que Dios sería injusto totalmente si Dios condenara a esa persona, me decían. Porque Él es una persona buena, es una persona que no tiene malos sentimientos y tal. Y no sería justo que esa persona fuera condenada, ¿no? Bueno, me gusta mucho cómo lo expresa Pablo en el capítulo 4 de Romanos. Si queréis, me podéis acompañar si tenéis Biblia y queréis hacerlo, si no, yo os lo leo un momentito. Romanos, capítulo 4, versículo 24. 4:24, dice así, dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. 4:24 de Romanos, ¿está leyendo? Sí, en otra versión. Versiones diferentes. La versión internacional. Bueno, creo que no creo que os leáis, ¿no? Dice el versículo 24, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó
para nuestra justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. Palabras claras, ¿verdad? Meridianas. Palabras meridianas. La fe en la persona bendita de Cristo Jesús, en su sacrificio y en su obra, es el único camino que Dios ha provisto y previsto para cada uno de nosotros o para cualquier persona que quiera acercarse a Él. ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué ocurre con el concepto de fe? ¿Qué ocurre? ¿No es cierto que a veces el concepto de fe parece como si, al menos en el contexto de la salvación, como si se volviera un poco subjetivo? ¿No pensáis algo así? El concepto de fe, cuando pensamos en el concepto de fe para la salvación, lo que viene a nuestra mente principalmente es específicamente el hecho de creer, el hecho de conocer una realidad determinada y creerla. ¿Vale? Bien. Yo creo, a mí me cuentan la historia de Jesús y yo la creo. Ese es el concepto más o menos que viene a nuestra mente cuando hablamos de fe, y es un concepto escaso y pobre, como vamos a ver. De hecho, la misma palabra de Dios nos lo dice y nos lo especifica, ¿verdad? Creer es cuestión solo de creer. Bien, también los diablos creen y tiemblan, ¿verdad? Pero evidentemente no les lleva esa forma de creer, no les lleva de ninguna manera a la salvación, más bien totalmente al contrario, ¿no? Totalmente al contrario. Entonces tenemos que dar por sentado que hay diferentes formas de creer, ¿no? Diferentes formas de creer, y seguro hay diferentes formas de acercarse a Dios con fe en este sentido, ¿no? Con fe en este sentido. Y no estoy hablando de religiones, ¿eh? No estoy hablando de religiones. Por supuesto que hay cantidad de religiones, cada una de ellas con su determinada fórmula para acercarse a Dios y para obtener la salvación, ¿verdad? Pero Dios no es un Dios de religiones, de ninguna manera. Dios no es un Dios de religiones. Las condiciones, las bases, el único camino posible no está registrado en un código de comportamiento de ninguna confesión religiosa, en ningún conjunto de normas, en ningún credo. Eso no está registrado ahí, de ninguna manera. Dios no salva ni condena a entidades religiosas o a confesiones religiosas, ahí en bloque. Los tales están exentos de la salvación, los cuales también Dios no actúa ni hace las cosas así. Dios ama y Dios salva y Dios condena a personas individuales. De hecho, así lo demuestra la palabra, ¿no? Nos dice que algún día, todos y cada una de las personas que han pasado por este mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro, de una forma personal, tendrán que rendir cuentas a Dios. De una forma personal tendrán que rendir cuentas a Dios. No irá a la Iglesia Católica con ningún representante a rendir cuentas a Dios de nada, ni la evangélica, ni la protestante, ni ninguna de ellas, ninguna. Dios va a rendir cuentas con cada una de las personas que han pasado por esta vida, ¿no? Muchas personas se autodenominan religiosas, personas religiosas, incluso creyentes, viven su vida confiadas en que el cumplimiento más o menos fiel, más o menos estricto de las bases, de las normas, de la ética, de las doctrinas de sus respectivas religiones van a justificarles delante de Dios y les van a llevar a la salvación. Y esto es penoso, por supuesto, triste, pero es que más que todo eso, hermanos, es trágico. Más que todo eso es trágico. Trágico porque
no se dan cuenta que vivir toda una vida confiados en esto, de esta forma, les lleva totalmente a la perdición, tanto como aquellas otras personas que niegan incluso la existencia de Dios. Y esto también lo encontramos en la palabra de Dios, y lo vamos a ver ahora mismo en breve. Los que tenéis Biblia, vamos a buscar el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. En este capítulo vamos a ver cómo un hombre le hizo una pregunta directa a Jesús. Le preguntó: Jesús, ¿cuántas personas van a ser salvas? ¿Van a ser muchas las personas que se van a salvar? Y vamos a ver la respuesta de Dios. Os anticipo que, como dicen los telediarios, este texto puede herir la sensibilidad de muchas personas. Pero está aquí, la palabra de Dios, y hay que leerlo, ¿no es cierto? Vale. Evidentemente lo de la sensibilidad es una broma, ¿vale? Bueno, capítulo 13 de Lucas, si me queréis acompañar, yo lo voy a leer en la misma versión que tengo, en la nueva versión internacional. Espero que no os perdáis mucho. Dice así: continuando su viaje a Jerusalén, habla de Jesús. Jesús enseñaba en los pueblos y en las aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Respuesta de Jesús: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes, desde afuera, se pondrán a golpear la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él, el Señor, les contestará: no sé quién son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, Señor, y tú nos enseñaste incluso en nuestras plazas. Pero él, el Señor, les volverá a contestar: les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y habrá rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes les echan afuera. Habrá quienes lleguen de oriente, de occidente, del norte y del sur para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Tremendas palabras, ¿no? ¿Os parece? Porque no son palabras dirigidas de ninguna manera a gente que no conozca a Dios. En el contexto de las personas que están ahí lo podemos comprobar, ¿verdad? Fijaos en la respuesta del Señor a la pregunta de este hombre. Este hombre le preguntó si eran pocos los que iban a ser salvos. Pero, hombre, de Dios, ya que estás delante de Él, ¿no hubiera sido más interesante haberle preguntado: Señor, ¿voy a ser salvo? Que no preocuparte de si muchos van a ser salvos o si pocos van a ser salvos. ¿No? Bueno, la respuesta del Señor no tiene desperdicio, porque además de contestarle a la pregunta en cuanto a si eran muchos o pocos los que se iban a salvar, además también Dios le dio una orientación clara de qué forma debe comportarse una persona, de qué forma puede una persona acercarse a Dios para poder ser salvo. Dice el versículo 24: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esa es la respuesta. Yo pensaba que iba a decir: cree en mí. Hemos estado hablando antes
de que el camino de la salvación era específicamente a través de la fe, a través de creer en el sacrificio y en la obra de Cristo. Por supuesto que sí, que lo es. Sin embargo, aquí Jesús les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Parece que el hecho de creer no es muy importante aquí, quizás. ¿Lo excluimos de la ecuación? ¿Qué quiere decir Jesús con ese esfuércense por entrar por la puerta estrecha? Si le están hablando en el contexto de la salvación. ¿Qué quiso decir? Bueno, probablemente lo que ya venía diciendo desde el principio de su ministerio, ¿verdad? Seguramente lo mismo que venía diciendo desde el principio. A ellos, lo sigue diciendo hoy, a cada uno de nosotros, y lo va a seguir diciendo en el futuro, porque es así, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, ¿verdad? O de otra forma también lo decía muchas veces, ¿no? Cualquiera que no esté dispuesto a dejar por mí, ¿qué dijo? De todo, ¿verdad? Familia, trabajo, casa, comodidades, etcétera, etcétera. Pues cualquiera que no esté dispuesto a dejarlo por mi causa, tampoco va a ser digno de entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Esa fe, hermanos, esa fe que nos hace negarnos a nosotros mismos, esa fe que nos hace tomar la cruz y seguirle a Él y dejar todas esas cosas, esa fe es la que realmente salva. Esa fe es la genuina y la auténtica, la que salva. No las otras. Ya hemos visto antes que había muchas formas de creer en el Señor, muchas formas de creer en Él. Por supuesto que la fe es la que salva. Santiago lo dice de una forma súper clara en su capítulo 2, un versículo que todos creo recordamos, ¿no? En esta versión quizá lo diga de una forma más contundente, a mí me suena más contundente. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar o decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Podrá salvarle esa fe? Esa fe que no tiene obras, esa fe que no está dispuesta a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguirle, esa fe no salva, hermano. Esa fe no salva. Estas cosas que hemos nombrado anteriormente, que ya Jesús las venía proclamando desde el principio en su ministerio, que son las que ratifican la fe verdadera de una persona, efectivamente significan también esforzarse en pasar por una puerta estrecha, ¿no es cierto? ¿O es fácil quizás? ¿Es fácil negarse a sí mismo, seguir a Jesús? ¿Es fácil? La verdad es que no lo es. No lo es. Por eso dice Jesús, por la puerta estrecha. Esforzaos en pasar por la puerta estrecha. Y esto, hermanos, es una advertencia. Esto es una advertencia para cada uno de nosotros. Para tomarnos las cosas del Señor en serio. Para dejar la tibieza. Para dejar la indiferencia. Para, como solemos decir, ¿no? Para dejar de jugar a dos bandas, ¿no? Mirad, uno de los comentaristas que consulté para prepararme esto que estaba compartiendo con vosotros, expone a estas personas que hemos visto aquí, que estaban tan cerca del Señor, los define de esta forma, ¿no? Estas son las personas que buscan, os lo leo literalmente, no son palabras mías, estas son las personas que buscan, pero que no se esfuerzan en buscar. Y la razón por la que quedan excluidos, esta es la razón por la que quedan excluidos de la gracia
de Dios. Y son personas que se contentan con, dice, una búsqueda perezosa. Personas que sí, que tienen una buena opinión de lo que es la santidad. Sí, por supuesto. Pero que no la buscan, no la desean. Personas que dan algunos pasos por el buen camino, en la buena dirección. Personas que tienen convicciones, sí, convicciones acerca de la fe, acerca de la doctrina, pero son convicciones débiles. Sus deseos son fríos y sus esfuerzos por solucionar sus problemas de relación con Dios son, dice, lánguidos. Son como que no tengo muchas ganas, ¿no? Como que estoy, pero no estoy, ¿no? Sus decisiones no tienen ni firmeza ni son duraderas. Sí, hoy puedo decir digo, pero mañana, donde dije digo Diego. Este tipo de personas. Bueno, todos tenemos en mente más o menos a qué personas se está refiriendo el texto, ¿no? Más o menos, yo creo que sí. De estas personas que le decían al Señor, pero Señor, que te has equivocado, que es que estoy aquí, no me estás escuchando, y estaban llamando a la puerta, ¿verdad? Eran personas que decían que habían compartido con Él, habían comido con Él, habían estado con Él, habían predicado el Evangelio con Él y estaban fuera. Esto es muy complicado, hermano. Esto es muy complicado, pero es posible, porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. Y sabéis que no solamente está este texto, con esta historia que se nos cuenta aquí, que nos advierte de este problema. También hay otras 4, 5 o 6 más en la palabra de Dios que de igual manera nos exponen una situación similar, ¿verdad? A personas supuestamente confiadas, personas acostadas en el botacón cómodo de la seguridad de la salvación, que realmente están fuera y están llamando y están diciendo Señor, Señor. Yo no sé a vosotros, pero a mí me pone los pelos de punta este tipo de situaciones. Por supuesto que el texto no quiere decir que la salvación se pueda conseguir por nuestros logros o por nuestros aciertos, porque lleguemos a ser mejores o lleguemos a ser peores. Ya hemos leído y está suficientemente claro que la salvación es por su sola gracia, por medio de la fe. Pero ya sabéis, ¿qué fe es la que salva? La fe que nos empuja, que nos impulsa, que nos mueve a dejar nuestro bagaje a un lado y seguir al Señor de una forma constante, ¿no es cierto? No perfecta, porque evidentemente perfecta no lo vamos a conseguir, pero sí con una intención de corazón, con un conocimiento claro de la doctrina y un seguir claramente al Señor, ¿verdad? Ese va a ser un indicio clave para poder ver si efectivamente estamos en la fe correcta o estamos en la fe que nos puede engañar, como le pasó a aquellas personas. Recordad que el pasaje dice que eran muchos, que no eran 4 o 5, hermanos, dice que eran muchos los que estaban viviendo en esa situación de seguridad de salvación errónea, porque Dios les estaba recriminando y les estaba dejando fuera. Eran muchos. Cuando el Señor cierre la puerta, ¿qué va a pasar? Estos son los que se dan por llamar los casi cristianos. Estos que estaban fuera, que habían estado compartiendo, viviendo con el Señor, predicando incluso el Evangelio, personas que seguramente tenían ministerios en iglesias, seguro que sí, son los casi cristianos. También nos dice el texto y nos da a entender con claridad también que allí, cuando llegue el momento, cuando se cierre la puerta, es muy probable también que hayan personas o nos encontremos con personas
que no esperábamos ver. Y también es probable que echemos en falta a otras personas. No es tan fácil, es complejo, hermanos. Los casi cristianos. Quiero leer una poesía. Yo no soy experto en leer poesías, pero creo que quien hizo esta poesía acababa de cerrar la Biblia por el capítulo 13 de Lucas, casi seguro. Esta poesía la cantábamos hace muchos años. Y alguna me consta que se la sabe de memoria. Pero quiero dejar con vosotros esta poesía, ¿vale? Estad atentos, porque no tiene ningún desperdicio. Dice así: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues, ¿por qué le dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi. Con Cristo ven, que hoy es tiempo, pero mañana soldado tarde podría ser. Que sepas que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Esta poesía es un himno que a veces cantábamos, está en el himnario, y creo que expresa con mucha exactitud, ¿no?, el sentimiento y el pensamiento del Señor en este capítulo 13 de Lucas. Yo no creo de ninguna manera que el Señor tuviera la intención de hablarles a aquellas personas con la intención de atemorizarlas, o de hacerles dudar, o de ni siquiera reprenderles. No lo creo, creo que no. Yo creo, sin duda ninguna, que la intención del Señor con estos versículos era hacerles ver a aquellas personas, igual que a cada uno de nosotros hoy, hacerles ver la importancia de la salvación. De modo que eso provoque en cada uno de nosotros, como en cada uno de ellos, una buena reflexión. En el sentido de, como hemos hablado esta mañana, valorar bien, correctamente, el precio que tuvo aquella salvación y por supuesto, hermanos, una reflexión sobre qué tipo de fe es el que hemos puesto en el Señor, porque ya veis, hay varias clases de fe y algunas de ellas no te llevan a la salvación, aunque puedas creer incluso que sí, como todas aquellas personas que estaban allí. Es temprano. Esto es como la medicina, ¿no, hermanos? La medicina sabe mal, pero es para nuestro bien, sin duda ninguna. A los niños les solemos dar un caramelito o algo así después de la medicina, ¿no?, para que no tenga un mal sabor de boca. Y yo no quisiera que de aquí nos fuéramos en esta mañana con un mal sabor de boca, en este sentido. Quisiera que la palabra de Dios nos mueva a todos y a cada uno de nosotros a este propósito, ¿no? Propósito de reflexionar sobre esta historia que nos ha contado la palabra de Dios, para afianzar nuestra fe, para cambiar lo que tengamos que cambiar, para darnos cuenta de en qué posición o situación estamos. Eso es lo positivo y esa es la intención, sin duda, de la palabra de Dios. Y por supuesto, ni que decir tiene que en este contexto que hemos hablado, para cada uno de nosotros de una forma personal. De ninguna manera podemos mirar a un hermano o a una persona, quien quiera que sea, para meterla dentro de este filtro y decir o pensar qué tipo de fe tiene esa persona. Esto está hecho para ver qué fe tengo yo, qué tipo de fe tienes tú y qué tipo de fe tiene cada uno de nosotros, ¿vale? Y como os he dicho, un caramelo después de la medicina. Así que yo le voy a pedir a David que por favor ponga ahí en la pantalla el himno 268 y lo vamos a cantar todos juntos con convencimiento
y con alegría. ¿De acuerdo? El himno 268. Luego que termine el himno, voy a despedirnos en oración, ¿vale? ¿Habías apagado esto? Sí. Ah, No pasa nada. perdona, no te dije nada. No es ninguna broma, hermanos. Allí nos veremos. ¿Vale? Bendito Dios y Señor que estás en el cielo, queremos darte las gracias, Señor, porque tú has preparado una salvación que nadie puede tocar, que nadie puede cambiar. Gracias, Señor, porque también en tu misericordia nos la has mostrado a cada uno de nosotros. Ahora queremos rogarte, Señor, y queremos pedirte por la parte que nos toca a nosotros, Señor, pedirte tu ayuda, pedirte fuerzas. Somos conscientes, Señor, de que el Espíritu Santo está en nosotros y nos dice, Señor, y nos dice lo que debemos, lo que no debemos. Nos dice en qué situación estamos, Señor. Te pedimos que nos des fuerza para no ser un obstáculo para Él, para dejarle actuar, para dejarle obrar, porque todo lo que Él hace es lo que tú quieres que haga, Señor. Queremos pedirte por cada uno de nosotros, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, que nos ayudes a entender bien tu palabra y a seguirte, Señor. Porque es más importante que las cosas que hay aquí, sin duda ninguna, es lo que nos espera allí. Gracias por la esperanza que has puesto en cada uno de nuestros corazones. Y queremos disfrutar de ella, Señor. Queremos disfrutar de ella. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, una vez más, para que nos orientes, nos ayudes y nos guíes. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.